es el turno o el momento de hablar de filosofía propiamente dicho. La encargada de esto va a ser la filósofa, escritora y docente Diana Sperling. Con ustedes, Diana Sperling. Bienvenida. En la noche crucial soñé con espíritus y con fuertes vientos que me empujaban hacia mi lado izquierdo, el rumbo torcido, desconocido, que tanto temía, pero que también deseaba. Soñé que me costaba mantenerme en pie, que mi pie izquierdo no resistía tanta presión. Soñé que aparecía una escuela entre las brumas y que me introducía en ella buscando refugio, y que me fastidiaba comprobar que el gentío de profesores y estudiantes andaba perfectamente erguido en el patio escolar, mientras yo apenas rengueaba, encorvado. Pero nadie reparaba en mi presencia, hasta que se me cruzó un profesor de rostro conocido, que en el sueño no podía identificar, pero que luego asocié con el de Heavenstreit. Me saludó y pasó de largo. Si bien después el viento había amainado, cuando quise retroceder para devolver el saludo de Heavenstreit, una nueva ráfaga muy violenta y de sentido contrario a la anterior me empujó hacia la capilla del colegio. La tentación de dejarme llevar por el vendaval hacia la iglesia era muy fuerte, pero también lo era la voluntad de resistirme a ese destino, y quedaba allí como atornillado al piso del patio, inmóvil entre ambas fuerzas contrarias. Aparecía entonces otra persona, esta vez de rostro desconocido, y me decía que un tal señor N tenía algo para darme. El yo del sueño imaginaba que lo que N iba a darle era un melón procedente de tierras extranjeras. Y después ese yo pensó que N representaba a los amigos que iba a conocer en un viaje y el melón a los dulces tesoros por descubrir. En ese momento me desperté, agitado y atormentado. Intenté reflexionar sobre la lucha entre el bien y el mal que creía haber presenciado mientras dormía, pero agotado y dolorido del lado derecho, giré sobre mí mismo y apoyado ahora sobre el lado izquierdo, volví a quedar atrapado en las redes de Morfeo. El segundo sueño fue muy breve. Solo me quedó registro del brutal estruendo real, o quizás imaginado a partir de una estampida proveniente de Amalienstraße, o de la deflagración de algún tronco por el fuego de la gran estufa, que me devolvió la vigilia. Abrí los ojos y vi chispazos que nublaron mi vista, y me costó un tiempo comprender que estaba en la casa del padre Molitor, sobre la colina de Neuburg an der Donau, y alcancé a distinguir el resplandor del brasero. Enseguida volví a quedar dormido y soñé, por tercera y última vez, en aquella noche de San Martín del año del Señor de 1619. Soñé con una enciclopedia de infinitos saberes que aparecía ante mí sobre una gran tabla, similar a la mesa del mago en el primer naipe del tarot, donde si uno realiza las combinaciones adecuadas, es posible alcanzar resultados maravillosos, siempre que siga el método correcto. Enseguida la enciclopedia desaparecía y su lugar era ocupado por el Corpus Poetarum, el compendio de latinos que ya había hojeado despierto en muchas bibliotecas. Y al abrir al azar ese libro de poemas, apareció el verso con forma de pregunta de Ausonio. ¿Qué camino seguiré en la vida? De inmediato pensó el soñador, cuánta más verdad y cuánto más entusiasmo hay en la poesía que en las escuelas y que en el saber filosófico. Y después surgía otro desconocido que me señalaba un nuevo verso, el primero del mismo poema de Ausonio. Sí y no, o bien es y no es. A continuación, la enciclopedia del principio volvió a aparecer, pero ya no estaba completa. Era y no era la misma de antes, sino que le faltaban varias partes, como si el camino a seguir en la vida consistiera en buscar esas páginas
ahora ausente. Y después todo se fue desvaneciendo, los libros, la mesa, el desconocido y el sueño mismo. Y yo seguí durmiendo, y así dormido empecé a interpretar lo que había soñado. Y luego dormí sin más, hasta que al mediodía me despertó el bullicio diurno del pueblo de Neuburg. Me puse a escribir y le di forma definitiva al breve texto al que, por tratar sobre mi visita a la morada de los dioses, denominé Olímpica. Desperté, pero no podía terminar de despertar. Un segundo yo soñante había hecho algunas interpretaciones mientras yo aún dormía. Al despertar continué interpretando y durante toda mi vida seguí pensando en lo soñado aquella noche. Entre las páginas 234 y 235 está, a mi modo de ver, el núcleo, el carozo, la síntesis más completa y perfecta de este libro maravilloso que es Invierno Sueco. Acá se mezcla sueño y viaje, pasión y razón, realidad y ficción. Todo sueño es un viaje a regiones desconocidas, fuera de las coordenadas de lo ya sabido, de lo dominado, de lo manejado. Y todo viaje es un sueño, porque justamente nos permite entrar en lugares, en destinos, en direcciones que no tenemos cartografiadas. Hay que hacer la cartografía permanentemente sobre los pasos que uno da. El libro de Matías recoge entonces tradiciones muy antiguas y muy prestigiosas de la historia de la cultura, de la historia, sin más, del pensamiento y de la literatura. Nosotros conocemos varias road novels o varios textos que versan sobre viajes, viajes con finales más o menos felices, o sin final, finales abiertos incluso, o viajes que son metáforas. Desde la Odisea de Homero, donde Ulises recorre distintas regiones, pero también, como decía Sergio antes y como decía Julián, va hacia afuera, pero para ir hacia adentro. Va hacia lo desconocido, pero lo desconocido no es geográfico, es de otro orden, un poco Rolando lo comentaba recién. Pero también hay otra novela de viaje tan fundante como la Odisea y que ha formateado nuestras mentes y nuestro modo de concebir el mundo, la Biblia hebrea. Ese gran corpus textual, esos 5 libros básicamente de la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que se llama el Pentateuco, que comienza con una salida, la salida del paraíso, y termina siguiendo la dirección, la flecha de una promesa, y digo la flecha, y recuerdo que el lugar donde estudia Descartes se llama la Flèche, ¿no? Esa flecha que dispara hacia alguna comarca a alcanzar un lugar que te habré de mostrar, le dice Dios a Abraham, pero que nunca se alcanza. El libro de Deuteronomio termina con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, antes de cruzar el Jordán y antes de entrar a la dichosa tierra prometida. Es como el paradigma del viaje. No se alcanza la tierra hacia la que uno va, se hace camino al andar, diríamos. Este es el libro de Matías. El libro de Matías es un viaje, pero es un viaje literal y metafórico. En ese sentido también hay otras asociaciones que a mí se me fueron ocurriendo a medida que de algún modo acompañé a Matías en la construcción de este texto. Acompañé a Matías, lo vengo acompañando y nos venimos acompañando y compartiendo desde hace muchos, muchos años el estudio del texto bíblico y el estudio de textos filosóficos diversos, desde Spinoza y demás. La idea de
un diario encontrado, de un texto o de otro, del cual el escritor de algún modo se apropia para revelarle, para ponerlo a la vista y revelar los secretos de algún autor que ya no está, es también una viejísima y hermosísima tradición de la historia de la literatura. Borges, entre nosotros, es un ejemplo maravilloso de esto. Esto de, entre comillas, truchar un diario para decir mediante un alter ego algo que uno quiere decir, pero no usando el propio yo, sino el yo del soñante, como dice maravillosamente este fragmento que les acabo de leer. Esa idea, ese desdoblamiento, ese doble, esa ficción de la propia palabra puesta en boca de otro, es una estrategia literaria de alcurnia, diría yo, de larguísima tradición y gran prestigio. Pero también asocié con grandes viajeros, además de Ulises, por supuesto Abraham, como está atestiguado en este libro, el Abraham bíblico, en ese les lejá, expresión enigmática en hebreo que quiere decir andate de vos o andate hacia vos. Partí de lo conocido en busca de algo que te habré de mostrar. Esa convocatoria de una voz que le dice, hay algo en otro lado, que no está en lo que ya conoces, en lo que ya sabes y en tu zona de confort. Hay que salir de ahí para acceder a alguna verdad que te será revelada de una manera esperable, pero inesperada. Esto es lo que Walter Benjamin llama lo mesiánico, por ejemplo. El otro personaje que me surgió en esta especie de asociación libre es el capitán de Melville que persigue a la ballena blanca, a Moby Dick. La verdad es la Moby Dick de Descartes. Es un viaje donde se juega el todo por el todo, que no da descanso y que no se puede, no es electivo renunciar a este viaje y a esta persecución, a esta búsqueda, a esta conquista. Quizás a riesgo de la propia vida, pero no somos libres de dejar de lado o de resignar esta búsqueda, porque si no, no somos si no pensamos. Y pensar es buscar, es experimentar. Pensar es arriesgarse. Pensar es salir de lo conocido y confortable para abrir puertas y para estar al borde del río Jordán y no saber qué es lo que nos espera del otro lado, pero hay que tener los cojones o los ovarios de atravesar esa frontera para poder entrar ahí y revelar algo que todavía nadie ha visto y nadie descubrió. Esto es también Freud. Freud dice en algún momento, como judío estoy acostumbrado a atravesar fronteras, entre disciplinas, entre países, entre ciencias. Bien, el Descartes de Matías es todo esto, es un viajero incansable, pero que es un viajero que no está dispuesto a ahorrarse riesgos, a ahorrarse peligros, a ahorrarse experiencias, porque está claramente convencido de que, como decía antes Sergio, me parece, las experiencias hacen a la verdad. La verdad no es algo etéreo, racional, que está flotando por ahí, por fuera de las vivencias que atraviesan la vida del sujeto. La verdad del sujeto y la verdad del mundo, por ahora podemos poner estas dos cosas juntas, está justamente en dejarse atravesar por esas experiencias, darles un lugar, nombrarlas, ponerlas a circular e interpretarlas, como bien dice este texto, este fragmento que les acabo de leer. Por supuesto que la otra gran figura con la que identifico a este Descartes de Visniever es Moisés. El Moisés bíblico y el Moisés de Freud. El Moisés que Freud escruta cuando se para fascinado frente a la estatua de Miguel Ángel y descubre que es un Moisés
apasionado, irascible, atravesado por sentimientos contradictorios, encontrados, que por un lado viene al mundo a decir la ley, pero por otro lado no puede desprenderse de estos sentimientos casi como ráfagas que lo llevan de un lado al otro, como bien dice Descartes en este texto del sueño, ese viento que lo arrastra y que por momentos lo hace tambalear. Y ahí tenemos que ir a la figura maravillosa del ángel de la historia de Walter Benjamin, que ya fue citado por algunos de los compañeros del panel que me precedió. Ese ángel de la historia que abre los ojos espantado y asombrado frente a lo que se desenvuelve frente a él, pero sus alas no pueden plegarse porque el viento de la historia lo arrastran para un lado y para el otro. Este desgarro, diría yo, entre el pasado que lo quiere retener y algo que se desarrolla hacia adelante y que todavía no sabe qué es, esto me parece que ubica y que Matías ubica con mucha precisión en este personaje. ¿Qué es lo que nos revela entonces en estas páginas, Matías? Que el Descartes de los manuales de filosofía es trucho. Que ese ser racional, medido, meticuloso, absolutamente desapasionado, que quiere desprenderse de su cuerpo para pensar mejor, eso no es. Es y no es. Es un cierto aspecto de Descartes, pero hay un Descartes apasionado, erótico, profundamente amante de la buena vida, de los placeres del cuerpo, de la cerveza, del mejor vino, del mejor champán, del amor, de la pasión. Ese Descartes también es el que piensa y el que pare, el que da a luz, el que da nacimiento a este pensamiento de la modernidad o a la modernidad sin más. Spinoza le está pisando los talones a Descartes. Spinoza discute a Descartes, lo caricaturiza incluso, porque necesita esto, y Matías estudió a Spinoza conmigo muchos años. Spinoza necesita hacer de Descartes un espantapájaros, una figura plana, una caricatura para poder desprenderse y diferenciarse. Sin embargo, Matías, de algún modo, le está llevando la contra a Spinoza y hay que ser valiente para hacer esto. Está diciendo, ese Descartes de Spinoza no es el Descartes al que le debemos ese pensamiento luminoso del cogito, más un montón de otras cosas maravillosas. Si de hecho la verdad se le revela a Descartes o se le empieza a abrir en un sueño, como en su momento ocurrió con Parménides, y con Matías trabajamos muchísimo en el libro de Kingsley sobre Parménides en los oscuros lugares del saber, donde Kingsley dice que Parménides era una especie de sacerdote de una secta mística que tuvo revelaciones filosóficas en medio de sueños, de un estado de incubación, de un letargo, de un éxtasis. Hay algo de esto, me parece, en todo pensamiento filosófico que se precie, no en profesores de filosofía, en la historia de la filosofía, sino en la filosofía como revelación. Porque, repito, la filosofía es, a mi modo de entender, es un sueño mágico, es un sueño que es un viaje, que es una apertura a lo desconocido, es un les lejá, y esto es lo que me parece que Matías pesca con una agudeza y con una sabiduría enorme. El sueño y la realidad, la ficción y la historia no son compartimentos estancos, son hebras de un mismo tejido que se van texturando, entretejiendo y dibujando diversas figuras en el tapiz de la historia y del pensamiento. Y para terminar, quiero decir un par de cosas, disculpen, voy a hablar en latín antiguo.
Nosotros conocemos libros de este estilo, como los de Irving Yalom sobre Nietzsche y sobre Spinoza. Creo no exagerar, y no es parcial, bueno, poquito, lo que voy a decir ahora. Matías Bisniever le rompe el culo a Irving Yalom. Realmente este libro supera con creces las ficciones históricas o pretendidamente histórico-filosóficas de Yalom. Esto es realmente muy superior. Y finalmente, lo interesantísimo es que para construir una ficción que se sostenga, que sea verosímil, que sea rica, que sea multifacética, que sea multiforme, que sea plural, que sea sugerente y que dé lugar a múltiples lecturas, digo, para construir una verdadera ficción hay que juntar muchos pedazos de realidad. A la manera del Benjamin coleccionista, que juntaba pequeños trozos, pequeños mosaiquitos, para armar con eso una pintura, o el libro de los pasajes, o esos, el flaner, el paseante que va caminando y junta imágenes con las cuales arma después un texto enorme y maravilloso, un atlas. De la misma manera, Matías en sus viajes reales, concretos, corporales, físicos, documentados, junta y junta y junta y junta, pero el arte es armar con esto un texto de una riqueza enorme, caleidoscópico, multicolor, y que es realmente, que da un disfrute leer. Yo no lo podía alargar, a pesar de que estuve muy presente en muchos de los tramos de su construcción, pero el resultado final me dejó tan sorprendida, tan gratamente sorprendida, que me lo tragué en 3 noches hasta las 4 de la mañana, de no poder cerrar el libro y no poder dormir hasta que se me caían los ojos de sueño. Hermosísimo, Matías, gracias. Y para finalizar, junto con el Les Lejá, hay una frase de una canción en hebreo que a mí me gusta mucho, que es, yo canto pésimo, así que no lo voy a cantar, pero es Uf Gozal, vuela, pichón. Gracias.